siempre recomendamos visitar el portal web de la casa, www.unionradio.net, con información actualizada al momento. Argentina inicia acciones diplomáticas contra el Estado venezolano por prohibir el uso del espacio aéreo, y la respuesta de la Cancillería venezolana confirma la restricción del espacio aéreo para Argentina hasta que compense daños causados a Emtrasur. 2:33 de la tarde. Raíces del conocimiento. Explorando la inteligencia natural. Son las 2:34 de la tarde, amigas y amigos, y hay un tema que hemos querido desarrollar desde hace varios días. Por fin lo logramos. Le damos la bienvenida al profesor Ernesto Fuenmayor, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un gusto siempre compartir con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y me disculpan que no he podido estar disponible para las últimas llamadas que me han contactado. No, profe, no se preocupe, al contrario, un gusto y gracias que por fin lo conseguimos el día de hoy. Sí. De hecho, ahorita estaba dando clase y bueno, me salí, estaba pendiente de la llamada y me salí, le dije a los estudiantes que me esperaran un momentico para seguir con la entrevista. Muchísimas gracias profesor por todo este esfuerzo. Nosotros teníamos la inquietud, la queríamos conversar con usted sobre qué tanto los retos de ciencia que el Ministerio de Educación, en este caso, pero podría ser también iniciativa privada o pública, que tratan de promover trabajos científicos en los niveles escolares, qué tanto ayudan a incentivar a la carrera científica, que después puedan estudiar carreras científicas los jóvenes. Ok, fíjense, el principal problema de la motivación de los estudiantes y ligarlos con las carreras científicas es la ausencia de profesores de diversificado, bachillerato, que estén preparados en una orientación docente, que tengan la capacidad de transmitir ese gusto, ese cariño, ese amor por la ciencia. Yo creo que la ciencia se puede vender muy fácilmente, pero los docentes a nivel de diversificado tienen que servir como multiplicadores para exponer las posibilidades, primero lo que se hace, lo que se construye, cómo es el pensum, cómo es la carrera, y después las oportunidades profesionales. Muchas veces no se conoce la diversidad tan amplia que hay una vez que culminas una carrera de ciencias básicas como biología, física, química, matemática, computación. ¿Qué posibilidades tienes de engranarte en el campo laboral? Parecieran que creen que la única oportunidad es dedicarse a la academia y al trabajo en alguna universidad, pero no, es muy variado las posibilidades. Doy un ejemplo, yo soy físico. ¿Cómo no? Y dentro de la estructura curricular de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UCB hay oportunidades de ingresar al campo profesional, por ejemplo, en física médica, en cuestiones de sistemas radiológicos, protección radiológica, dosimetría, trabajan y en los últimos semestres cursan materias en conjunto con la Facultad de Medicina, Fisiología, Anatomía, etcétera, para poder entender cómo afecta la radiación al cuerpo humano. Y trabajan en clínicas privadas, son los que manejan los equipos, rayos X, RMN, etcétera. Entonces, muchas veces no se conoce que dentro de la Facultad de Ciencias es una facultad que exporta profesionales que trabajan ligados, por ejemplo, a distintos ámbitos en medicina. Es por poner un ejemplo. Profesor, pero fíjese, profesor Fuenmayor, usted nos decía en el comienzo de la conversación que faltan profesores en bachillerato fundamentalmente que puedan incentivar. ¿Qué pasa? ¿Es que no tenemos profesores o es que los que tenemos no están bien formados como para esta labor? Bueno, en primer lugar no tenemos suficientes profesores porque una de las cosas, de los aspectos que estamos viendo, que estamos recibiendo, es que no tenemos suficientes tampoco estudiantes en la universidad que se dediquen a la orientación docente. Esto lo pueden hacer de distintas formas en las universidades, el pedagógico, en los distintos pedagógicos, hay una carrera donde se fortalece la educación en física. Profesor, 2:38 de la tarde, estamos conversando con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Ernesto Fuenmayor,
¿Qué pasa con las carreras científicas? Estos retos de ciencia que promueve también desde las autoridades, el Ministerio de Educación en este caso, pueden ayudar a que más jóvenes estudien carreras científicas. Este es el tema de conversación el día de hoy, en la tarde de hoy. Y uno de los puntos que está planteando el profesor Fuenmayor, decano de la Facultad de Ciencias de la UCB, es que no hay suficientes profesores. Profesor, lo escuchamos. Sí, disculpe, se cayó la llamada. No se No preocupe. hay suficientes profesores, no hay suficientes estudiantes que se vayan por esas orientaciones en educación. En la Facultad de Ciencias terminas una parte básica de la licenciatura, llegas en algunas carreras al sexto, otras carreras al séptimo semestre y puedes hacer la orientación docente donde te gradúas en la Facultad de Humanidades, Sí, en la Escuela de Educación. la Escuela de Educación. Entonces, ese grupo de profesores que van a dictar clases en ciclo medio diversificado están muy bien preparados porque cursan 6 o 7 semestres de las carreras de física, química, matemáticas, claro, como se cursan en la Facultad de Ciencias. como Y después, debería ser, ¿no? Sería lo ideal. debería ser, que no solamente tienes la parte de psicopedagogía, de técnicas de educación, etcétera, que son importantes, pero tienes una buena formación actualizada de la actividad científica. Entonces, Los retos de ciencia pueden ayudar en esta dirección, profesor Fuenmayor. sí, hay políticas claras para ayudar en esta dirección y uno de los aspectos principales es el apoyo a las universidades. Yo creo que eso hay que decirlo, no es una cuestión de ocultarlo, hay que decir que hay que apoyar en infraestructura, en sueldos y salarios, es fundamental para que los profesores universitarios puedan realizar su labor integral. No solamente es dar clase en la universidad, es generar conocimiento, es participar en las actividades de los laboratorios realizando investigación, y los que están ligados a los aspectos docentes también hacen investigación. Está probado que un profesor universitario que sea un buen investigador es mejor docente. Entonces, son esos profesores los que van a formar a los estudiantes que van a graduarse luego de las orientaciones, de las opciones docentes, y van a participar entonces como multiplicadores para incentivar en el camino de la ciencia. Esa es una vía clara de apoyo. Y es algo que tenemos que exigir, que tenemos que decir en todas las instancias, porque es un aspecto que está sumamente abandonado. Entonces, esa es nosotros, aparte, hacemos actividades de extensión. Nosotros Claro, tenemos como Facultad de Ciencias, ¿no? Como Facultad de Ciencias, entonces tenemos el reto que hace un científico, traemos colegios de la zona educativa, ni siquiera de los colegios cercanos, sino traemos colegios de todas partes de Caracas y de las zonas aledañas de la Gran Caracas, para que vean las demostraciones, para que vean la parte profesional de las carreras, para que se animen. Pero eso es una actividad que, por más que la queramos extender y que la queramos aplicar, no tenemos una llegada a todo el país, por ejemplo. Eso es una actividad que muchas universidades deberían estar realizando en todo momento, en varios momentos del año. ¿Tenemos déficit de científicos en Venezuela? Sí, tenemos déficit de científicos, tenemos ¿De cuánto tenemos un estimado de cuántos científicos necesitamos o cuántos científicos se nos han ido? Sí, tenemos estadísticas, que de pronto no viene al caso, de la producción científica en Venezuela. Tenemos claro lo que se producía en artículos de investigación, en publicaciones en revistas de impacto, en citas completas a los artículos de investigación del país, y teníamos comparaciones con países cercanos con condiciones similares. En el pasado, Venezuela estaba en un buen punto, en el tope, solo superado por México, que siempre tuvo una gran estructura, Brasil, que es un monstruo tecnológico y científico, y compitiendo, aunque un poquito por debajo de Argentina. Entonces, ahora no, muy por arriba de Colombia, muy por arriba de países como Ecuador, Perú, Uruguay y demás. Y ahora esas estadísticas, que las podemos discutir con números en cualquier otro programa, nos dicen que estamos por debajo de muchos países latinoamericanos. ¿A qué se debe? Es decir, ¿ha caído nuestra producción científica? ¿Tenemos menos científicos? Son las dos cosas. La producción científica ha caído porque no tenemos masa crítica de científicos, y los científicos que antes estaban produciendo acá están produciendo en los países vecinos. Hay una gran cantidad de profesionales
que formó el país y que el país invirtió recursos para formarlos adecuadamente y con una calidad académica excepcional, que están en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, han ido muchísimo, y entonces la producción de esos países ha aumentado en parte porque han sido no solo asesorados, sino han hecho escuela los investigadores venezolanos que antes estaban en el país. Profesor, vuelvo a decir algo que yo me canso de decirlo, yo en general, me reúno cuando sea con el Ejecutivo Nacional, me siento a discutir con los ministros y siempre les digo que la política salarial es indispensable. No sirve aumentar un bono, porque el bono está bien, te resuelve un aspecto particular y de repente te permite sobrevivir, pero es que el bono no entra en el salario integral, el bono no va para el seguro médico, el bono no sirve para tener unas vacaciones donde uno pueda ahorrar algo y poder mantenerse. La política de bonos no es suficiente. Que los aceptamos, sí, porque no tenemos otra alternativa, pero tiene que haber una política salarial clara, y en ese sentido yo lo que planteo es que nos sentemos las universidades con los gremios que están constituidos, con la asociación de profesores, donde hay planteamientos que son constructivos para llevarle al Ejecutivo y podamos rescatar. Creo yo que tanto gobierno como universidades quieren rescatar, que es esa producción científica y ese acompañamiento en educación tan necesario para el país. Sí, estamos conversando con el profesor Ernesto Fuenmayor. Profesor Fuenmayor, entendemos entonces que la producción científica del país no se va a resolver con pago de bonos, sino con salario, ¿sí? Con salario, sí. Es eso fundamentalmente. Sí. Yo de todas maneras quiero decir y con claridad, hay un esfuerzo grande de la vicepresidencia y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, hay un acercamiento, hay aprobación de proyectos para equipos de laboratorios, reactivos, acondicionamiento de infraestructura, y bueno, esos proyectos permiten recuperar en parte la actividad, pero esa es una iniciativa loable, correcta, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro, pero no tiene que ver con lo salarial, ¿no? No tiene que ver, y a veces tratan de ayudar en lo salarial, que le corresponde al Ministerio de Educación y al Ejecutivo Nacional con una política clara, y ahí es donde está la falla. Un profesor, aquí los profesores estamos trabajando independientemente del salario. Imagínense si tuviéramos un incentivo un poco mayor y tuviéramos unos salarios un poco más que nos permitan una calidad de vida sostenible y que puedan... ¿Cuál debería ser el salario de un científico para que no pase lo que usted ha descrito, que se nos ha caído la producción científica? Su frase, la producción científica ha caído porque no tenemos masa crítica de científicos, que es tan grave para cualquier país y también para Venezuela. Países con condiciones similares en cuanto a las económicas. Estoy hablando de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Argentina no tiene una situación económica envidiable ahorita. Argentina están en promedio entre unos $3,000 para un profesor que está empezando, $2,500 y $5,000 para un profesor ya con claro, mayor... para que sea competitivo. Para que los científicos no se nos vayan. Claro, los científicos nuestros se nos van para esos países y allá es que están trabajando y es que están generando ¿Cuántos científicos necesitamos? Es decir, ¿cuánto tenemos que hacer para recuperar esa masa crítica a la que usted hace referencia, profesor? Mira, cuando el presidente Maduro aumentó el sueldo hace ya más de 2 años, hizo un anuncio que... no sé las razones, pero hizo un anuncio en algún momento que nos agarró por sorpresa y aumentó en una cantidad considerable el salario mínimo. No había pasado 15 días cuando profesionales, profesores, ex colegas que están en otras partes del mundo estaban comunicándose con nosotros, con la institución, para ver cómo estaban las condiciones de infraestructura y demás, porque estaban pensando que si ese era el salario que se iba a implementar, y además de manera optimista creíamos que venía una política de incremento sucesivo salarial, estaban pensando regresar al país. Es decir, que... solamente por el factor salario. Por el factor salario, qué porque importante. muchos están afuera, pero no están cómodos, muchos están trabajando, a lo mejor está trabajando el esposo, pero el esposo no consigue trabajo y también es una profesional y se siente frustrada al respecto. ¿Hay una base de datos de cuántos podrían volver, profesor? Usted como decano de ciencias tiene... No lo tengo, pero yo creo que sí, si queremos
que es lo que todos queremos, avanzar y recomponer en Venezuela unas características que teníamos y que hemos ido perdiendo para que el país progrese. Si lo queremos hacer, yo creo que esto tiene que ser sentarnos, hablar y discutir qué podemos hacer con el salario. La salarización en el mundo estudiado con aspectos económicos está claro que es beneficioso para el desarrollo. No es verdad que, bueno, si aumentamos el salario, entonces hay un déficit en el PIB. Sí. No, es que la salarización adecuada también influye en la economía y hay que estudiarlo desde ese punto de vista. Yo creo que eso es una necesidad y creo que estamos a tiempo de recuperar buena parte de lo que generábamos antes. Profesor, muchísimas gracias. Ya puede volver a clase. Muchas gracias. Yo soy físico teórico, estoy dando un curso de relatividad general, la teoría de la gravitación de Einstein, y bueno, en cualquier momento me han llamado de este programa y de otros para hablar de las mediciones y las comprobaciones de la teoría de Einstein, que está muy en boga actualmente. Bienvenido también, profesor. Muchísimas gracias y feliz tarde. Sí, Vanessa, y saludos, un placer. Igualmente para usted, 2:49 de la tarde, despedimos esta conversación con el profesor Ernesto Fuenmayor, físico, además investigador de la Facultad de Ciencias y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. 2:49 y cambiamos.